Muchas gracias. Moraleña. Señores miembros del tribunal, señora directora, damas y caballeros asistentes, tengan todos ustedes muy buenos días. Mi nombre es Juan Sebastián de las Castellares y a continuación voy a exponer algunas consideraciones de la investigación que dio origen a la tesis doctoral titulada Patrimonio Cultural y Propiedad, especial consideración al Santuario Histórico de Machu Picchu. Conforme con la normativa vigente de mención doctoral internacional, voy a leer una parte de esta tesis en italiano. Cosa que voy a revisar a continuación. Machu Picchu è probabilmente la più importante manifestazione fisica della cultura americana preispanica. Concesso come il patrimonio culturale dell'umanità, contiene la più alta protezione legale specializzata in beni culturali, con tutti i livelli normativi possibili. L'inizio dei problemi di proprietà di Machu Picchu ha portato a riflettere sul complesso rapporto tra la legge della proprietà e la tutela legislativa civile del patrimonio culturale. Abbiamo cercato di ricostruire la storia della proprietà di Machu Picchu dalla proprietà dell'Inca Pachacute e la proprietà nello Stato Inca ispirata in valori diversi della proprietà liberale che oggi conosciamo. Si rilasciava diritto di proprietà immobiliare assolutamente a tutti gli abitanti dello Stato, in maggiore o minore grado, sia quale fosse la sua etnia o condizione sociale, per assicurare la sua sussistenza e della sua famiglia, connettandosi con l'assioma andino nessun tributo in specie. Dopo il processo di conquista spagnola, la proprietà del diritto indiano si configura a partire da due pilastri. Il primo è il sistema di proprietà di taglio principalmente medievale, che reggeva nella Spagna del secolo XVI, fortemente influenzato dalla religione e dall'oscurantismo storico dell'epoca. In un'Europa piena di sangue per le guerre interne, la miseria incontrollabile, le grandi crisi umanitarie che ancora inviava alla forca ai scientifici ed artisti scomodi per il dogma cattolico. E peraltro la premiante necessità di organizzare un nuovo territorio collegato alla corona con la forza. L'indipendenza peruviana coincide con la fase di codifica in cui possiamo accedere a una serie di complesse influenze legali occidentali e preispaniche, che hanno modellato la legislazione attuale contemporanea e postmoderna, che ha portato il problema giuridico che ci occupa. Uno degli obiettivi che stiamo perseguendo con questa ricerca è quello di costruire una posizione sulla proprietà di Machu Picchu, santuario conteso tra lo Stato peruviano e le famiglie Zavaleta e Abril. Pensiamo che si compiono tutti i requisiti per configurare la legislazione complessa nel codice civile peruviano. Quindi, a causa della negligenza che sono state sostenute dai proprietari originali della struttura, oggetto di polemiche per oltre 20 anni. L'unico proprietario legittimo è lo Stato peruviano, che attualmente in possesso di gran parte del parco e ha vinto in primo grado una delle cause, anche se il giudizio a cui ci riferiamo è stato erroneamente motivato e costituisce una violazione del diritto di proprietà. Dall'analisi delle condizioni sociali, legislative, economiche e politiche della crisi che ora valutiamo, abbiamo ritenuto necessario riflettere sul rapporto tra la proprietà privata, come la intendiamo contemporaneamente, e il patrimonio culturale come quasi nominato del sistema di diritto civile. Consideriamo che la mancanza di corrispondenza tra il patrimonio culturale e la proprietà è fondamentalmente lo scontro tra la modernità e la postmodernità. Si capisce che il diritto di proprietà passa attraverso un processo di specializzazione incentrato sul processo dell'oggetto, senza superare la sua tradizione positivista, razionalista e moderna contro il patrimonio culturale che in la postmodernità passa a essere una forma di multiculturalismo. A continuación voy a pasar a hacer la exposición en español. Lo primero que quiero señalar, quiero empezar diciendo que el interés entre patrimonio cultural y propiedad
o la propiedad sobre el patrimonio cultural, el ejercicio del derecho de propiedad sobre el patrimonio cultural, me fue otorgado a partir de una investigación que realizó mi madre, abogada Elvira Peláez, a cargo de una oficina encargada de titular a nombre del Estado una serie de inmuebles de interés arqueológico. En principio, podría pensarse que este proceso de titulación de inmuebles de orden arqueológico a nombre del Estado, de propietarización de inmuebles arqueológicos a nombre del Estado, es relativamente baladí, porque de acuerdo a la legislación mundial, internacional y nacional, evidentemente, del Perú, el principal propietario sobre el patrimonio cultural, el propietario por excelencia sobre un inmueble de patrimonio cultural es el Estado. Sin embargo, y a partir de esto, es que puedo observar una serie de discordancias y desencuentros entre el patrimonio cultural y la propiedad. Principalmente porque el patrimonio cultural está organizado casi en su totalidad a partir del derecho administrativo, con lo cual no ha logrado permear del todo al derecho civil y menos aún al derecho de propiedad. Dicho lo cual, podemos acercarnos al ejemplo particular del Parque Arqueológico de Machu Picchu, que en primer término es el monumento histórico más importante de América y evidentemente es uno de los más importantes del mundo, y además cuenta con la más alta protección legislativa a nivel internacional tanto como a nivel nacional. Igualmente tiene doble protección. Con esto me refiero a que es patrimonio cultural y al mismo tiempo es una reserva de biosfera. Por lo tanto, es probablemente uno de los inmuebles o el inmueble más protegido en el Perú y en América Latina. Sin embargo, ninguna de estas protecciones, ninguno de estos niveles de protección logra despejar o logra proteger a dicho inmueble de una serie de discusiones sobre su propiedad. Es decir, que no logra permear a la propiedad privada. A partir de esta experiencia y de esta visión, he tratado de reconstruir la historia de la propiedad de Machu Picchu con la documentación que he podido conseguir en las bibliotecas de la ciudad de Cusco principalmente, y con el trabajo de muchos historiadores que fechan la construcción de Machu Picchu en el siglo XV. Es entonces que nosotros iniciamos nuestro recorrido a partir del siglo XV, en que Pachacútec, que es considerado el primer inca histórico, construye Machu Picchu. Pachacútec entonces es constructor, propietario y conquistador de la zona, que en ese momento no le pertenecía al Estado inca. Ahora, respecto de lo que es la propiedad en la época inca, la época prehispánica, nosotros tenemos que hacer algunas breves consideraciones por considerarlas importantes. En primer término, hay que tomar en cuenta que a diferencia de la propiedad occidental, la propiedad prehispánica es una propiedad principalmente orientada al universalismo. Es decir, el Estado inca, el Estado andino prehispánico, se encargaba de hacer llegar el derecho de propiedad privada a todos sus ciudadanos, para de esta manera poder garantizar la subsistencia de su familia y de su etnia en términos agrícolas. El mecanismo que utilizaba el Estado para lograr esta universalización de la propiedad es el otorgamiento, la entrega en propiedad de un topo o tupu de tierra a un varón cuando nacía y medio a una mujer cuando nacía. Lo cual nos lleva a otra consideración muy interesante, y es que en la época prehispánica los inmuebles agrícolas no se medían en la misma función en que se miden en Occidente y en la posmodernidad y modernidad, que es en función a su extensión, sino se medían en función de su productividad. Por lo tanto, un topo o tupu era la extensión agrícola, la extensión de tierra suficiente para producir, en términos agrícolas,
la cantidad suficiente de alimento para sustentar a una familia durante un año. A partir de esto, también deberemos explicar que la propiedad en la época prehispánica, en la época incaica, era una propiedad que no solamente, sobre todo, estamos hablando de la propiedad sobre inmuebles agrarios, era una propiedad que iba más allá, que estaba orientada más allá de la simple relación entre sujeto y objeto propietario. No era un sujeto propietario que se apoderaba de un inmueble, sino que comportaba la pertenencia a un grupo social, a una gens, a un universo dentro del universo andino, dentro del estado andino. Es decir, uno era parte de una sociedad en función de que uno era propietario de inmuebles agrícolas. Finalmente, en cuanto respecta al tema prehispánico, deberemos señalar también que el patrimonio cultural en esta época estaba caracterizado principalmente de la misma forma que en otras sociedades de la antigüedad. Es decir, tenía una orientación principalmente utilitaria. Motivo por el cual se protegía como patrimonio cultural todas aquellas tecnologías y conocimientos y saberes que permitían enriquecer las actividades productivas, agrícolas, ingenieriles, agrarias, etc. Igualmente se protegía la religión y también la política, en el sentido de que se empoderaba a las castas gobernantes políticamente para poder exportar esta cultura política, social y militar a los pueblos sojuzgados del lugar. Con lo cual llegamos al año 1568, año en que tenemos el primer documento cierto de traspaso de la propiedad de Machu Picchu. Este año y este documento es muy importante porque da inicio a una serie de traspasos de propiedad que terminarán en una serie de procesos que ya veremos. Sin embargo, la propiedad en la colonia estaba enmarcada principalmente dentro de lo que es el derecho indiano. El derecho indiano es uno de los momentos probablemente más sui generis en la historia del derecho universal. Y la propiedad en el derecho indiano tiene una serie de características muy interesantes, como por ejemplo el respeto a la propiedad privada, ya ahora sí propiedad privada, de los habitantes primigenios de América. Igualmente, además de esta propiedad, se crean nuevas relaciones propietarias de los españoles, de los castellanos afincados en América, que posteriormente serían los criollos, y además de la Iglesia Católica, dejando en claro que ninguna de estas propiedades se ejercía desde la subjetividad, sino que se ejercía en nombre del rey de Castilla, que era el propietario de las tierras en América, derecho reconocido y refrendado por el Papa Borgia Alejandro VI. En cuanto a patrimonio cultural, en Castilla, evidentemente tenía una orientación principalmente monumentalista, que trataba como política de Estado de contribuir al empoderamiento de la cultura castellana, ¿no?, para poder exportar esta cultura y sus saberes particulares al universo que habían descubierto y que tenían que colonizar. También hay que dejar en claro que ninguna manifestación artística o cultural estaba reconocida como tal por la oficialidad castellana. Más bien se han encargado a lo largo de la historia de desaparecer este tipo de manifestaciones. Posteriormente, en esta historia tenemos la transición entre el derecho indiano y la codificación en Perú, ¿no?, que es considerado por los estudiosos la última etapa del derecho indiano. Probablemente la codificación en el Perú coincide casi exactamente con su vida independiente.
caracterizándose a lo largo de muchas legislaciones, constituciones y códigos civiles por acercarse o por tratar de acercarse a la propiedad liberal, al sistema de propiedad liberal y al sistema de propiedad moderno, pudiendo verse en los códigos civiles y en las constituciones políticas de la historia del Perú una profunda influencia del derecho europeo continental y principalmente del Código Napoleónico. Sin embargo, también hay que dejar en claro que casi en ninguna época de la historia del Perú se ha dejado de reconocer y de legislar en función también de la propiedad primigenia de los habitantes de los Andes y del Perú. Aquí podemos tomar como ejemplo la Constitución de 1993 y la Constitución de 1979. Ambas reconocen la existencia de las comunidades campesinas y nativas y además protegen su propiedad colectiva, declarándola intangible e inalienable. Patrimonio cultural en la historia republicana del Perú es de una u otra manera un reflejo de la historia del patrimonio cultural a nivel mundial, trasladándose desde el monumentalismo de la modernidad para llegar al multiculturalismo de la posmodernidad. En este orden de cosas, nosotros volveremos al inmueble de Machu Picchu en el año 1890, año en que en que este inmueble es adquirido por primera vez dentro del derecho moderno por la pareja de esposos conformada por Adeodato Nadal y Genara Suárez, para posteriormente, el año 1896, repartir dicho inmueble entre los herederos de Adeodato Nadal que fallece, otorgándose la fracción de este inmueble que nos interesa, que contiene Machu Picchu, a Ramón Nadal Suárez, hijo de esta pareja, para que entre los años 1905 y 1910, con muchas ventas fraccionadas, se traslade la propiedad de esta fracción a la pareja conformada por Mariano Ignacio Ferró y a su cónyuge Laureana Vizcarra, que el año 1922, al fallecer ella, le entregan una fracción que contiene Machu Picchu a su hija Tomasa Ferró, que en ese momento ya estaba casada con José Emilio Abril Vizcarra. El año 1944 es un año fundamental en la historia de la propiedad moderna de Machu Picchu, y es que al fallecer este año Tomasa Ferró, la heredera, la fracción que nos corresponde, que ahora comprende Machu Picchu, casi una gran parte de las 33.000 hectáreas que ahora componen el parque arqueológico, se le entregan al cónyuge supérstite José Emilio Abril Vizcarra, que a la sazón, en ese momento, era diputado de la República Peruana, que el mismo año entrega en compraventa a la pareja conformada por Julio Hermenegildo Zabaleta Flores y Rosa María Zabaleta Álvarez este inmueble, dejando en claro que dicho acto de disposición no comprende los conjuntos arqueológicos de Huayna Picchu, Machu Picchu, Sayamarca y Catamarca, que son los monumentos que hasta ese momento se habían encontrado. Ahora existen más monumentos. Por estos inmuebles no forman parte de esta transmisión de propiedad, porque en ese momento se encontraban siendo parte de un proceso de expropiación que el mismo propietario, en su calidad de diputado, había promovido en el Congreso de la República. Entre los años 1974 y 1975, dos grandes facciones del que ahora es el parque se afectan en virtud del proceso de la reforma agraria en el Perú. Sin embargo, esta afectación es una afectación ilegal, porque el propio texto de la reforma agraria prohíbe que se afecte cualquier inmueble que sea componente del patrimonio cultural de la nación. En este orden de cosas, el Estado peruano, el año 1991, corrige este error y mediante un decreto supremo declara la desafectación de estas áreas,
Sin embargo, este hecho promueve a la familia Zabaleta inmediatamente a presentar una demanda frente al juez de tierras de Quillabamba para solicitar se le reponga la propiedad sobre estos inmuebles. Sin embargo, el juez de tierras de Quillabamba, mediante sentencia refrendada por el Tribunal Constitucional peruano, establece que esta devolución de inmuebles no es posible, porque si bien es cierto, había sido afectada contra la norma expresa de la reforma agraria, también es cierto que los demandantes habían recibido ya el pago correspondiente por dicha afectación. Motivo por el cual, si bien es cierto, la reforma agraria ya no surtía efectos sobre este inmueble, también es cierto que el inmueble queda en propiedad del Estado peruano. Por otro lado, la familia Abril, los herederos de José Emilio Abril Vizcarra, en los años 2003 y 2006 presentan dos demandas que luego se iban a convertir en una sola, solicitando se les entregue la propiedad de la zona monumental. La demanda del año 2003 solicita la reivindicación de la zona del inmueble, del suelo, prácticamente, que contiene Machu Picchu, la zona monumental, la que es más famosa. Y la demanda de 2006 agrega además la solicitud de reivindicación sobre la construcción de Machu Picchu. Entonces, además, solicitan cobro de productos, intereses recaudados por el Estado peruano durante todo el tiempo que ha usufructuado el inmueble. Finalmente, para terminar de denunciar los problemas de propiedad de Machu Picchu, el año 2007, la familia Zabaleta presenta una solicitud a los registros públicos de la ciudad del Cusco de anticipo de legítima, aproximadamente sobre 22.000 hectáreas del parque, para entregárselos a sus hijos. Solicitud que es tachada por una cuestión de forma, por los registros públicos de la ciudad de Cusco. Tacha que da origen, luego de un evidente proceso, a una resolución del Tribunal Registral que termina reconociendo aproximadamente unas 2.000 hectáreas de terreno dentro del parque de propiedad de la familia Zabaleta. Sin embargo, el gran debate en la actualidad se fija sobre dónde se encuentran estas 2.000 hectáreas de propiedad de la familia Zabaleta. Igualmente, el año 2007, la familia Zabaleta presenta una demanda de reivindicación sobre inmuebles pertenecientes al parque, que culmina en una sentencia favorable al Estado peruano, que, desde mi punto de vista, es una sentencia bastante superficial y que es atentatoria contra el derecho de propiedad y que puede dar lugar a una sentencia en sede internacional, en la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que obliga al Estado peruano por lo menos a resarcir económicamente a los demandantes. A lo cual debo añadir que a partir del año 1945, en que fallece José Emilio Abril Vizcarra, el diputado, ni la familia Abril ni la familia Zabaleta presentan hasta el año 1991 demanda ni reclamo administrativo alguno que exija la reposición de ninguno de los inmuebles integrantes del Parque Arqueológico de Machu Picchu. Y también es cierto que a partir del año 45, e inclusive antes, el Estado peruano, a través primero de la Universidad Nacional San Antonio Abad del Cusco y luego del Instituto Nacional de Cultura y Ministerio de Cultura, se ha dedicado mucho tiempo y esfuerzo económico a proteger el parque, a realizar labores científicas en el parque y hacer además una labor social de concientización y propagandización internacional, que probablemente ha conseguido el mayor de sus logros el año 1980, cuando Machu Picchu es declarado Patrimonio Cultural de la Humanidad por la UNESCO. En ese sentido, nosotros creemos que de ninguna forma, bajo ninguna circunstancia,
Machu Picchu, el inmueble que en el año 45 la familia Abril y la familia Zabaleta abandona, es el inmueble que ahora reclaman. Por lo cual, nosotros, en primer lugar, no respaldamos la tesis del Estado peruano que pretende que los inmuebles de Machu Picchu pertenecen al Estado peruano vía prescripción adquisitiva. En primer término, porque los inmuebles y los bienes integrantes del patrimonio cultural de la nación, según la Constitución peruana, son imprescriptibles. Y en segundo término, que igualmente la Constitución peruana prohíbe al Estado peruano ser beneficiario de prescripción adquisitiva alguna. En este orden de cosas, nosotros creemos que, como bien señala el artículo 698 del Código Civil peruano, el inmueble de Machu Picchu desde el año 1945 ha sido abandonado durante mucho más de 20 años, motivo por el cual el Estado peruano tiene perfecto derecho de propiedad sobre él. Tomando en cuenta, además, que el abandono no es una prescripción del derecho. El abandono, según la doctrina, es una declaración unilateral de voluntad que comporta una renuncia al derecho de propiedad. En este sentido, nosotros creemos que vía la institución del abandono, el Machu Picchu pertenece al Estado peruano. Finalmente, quiero hacer consideraciones, en primer término, sobre el patrimonio cultural. Nosotros creemos y adscribimos a la consideración de la doctrina francesa que señala que el patrimonio cultural es todo producto de la cultura, es decir, prácticamente todo producto. Sin embargo, hay que hacer la diferenciación entre patrimonio cultural y patrimonio cultural protegido. Entonces, le corresponde a cada época y a cada legislador establecer qué protege y qué no protege como patrimonio cultural en atención a sus intereses ideológicos y culturales. Motivo por el cual ninguna persona, por artista que sea y por reconocido que sea, puede fabricar o construir premeditadamente un bien que sea patrimonio cultural con certeza, porque ello se sabrá luego de que dicho bien sea declarado patrimonio cultural o no. Igualmente, en este sentido, nosotros creemos que el siglo XX ha sido declarado, se piensa que es el siglo de la historia. Y también creo que el siglo XX es el siglo en que más se ha reflexionado respecto del patrimonio cultural a lo largo de la historia. Nosotros atribuimos esto a que el siglo XIX y el siglo XX son los siglos de la muerte filosófica de Dios y del hombre, motivo por el cual el hombre cae en un estado de nihilismo y deja de reconocerse a sí mismo en comprensiones tradicionales y muy importantes para nuestro desarrollo colectivo como Dios o como el sujeto filosófico, y trata de descubrirse y de encontrarse dentro del vehículo que lo ha trasladado con éxito a lo largo de la historia, que es el trabajo, motivo por el cual la reivindicación, el reconocimiento y la protección del patrimonio cultural son la protección y el reconocimiento del trabajo humano. En este orden de cosas, dentro del derecho de propiedad también, el siglo XX es el siglo del objeto en la propiedad privada. Como dice Paolo Grossi, el objeto durante el siglo XX deja de ser un mudo fragmento del universo para convertirse en el centro nodal de la relación propietaria. Por lo tanto, tanto es así que las legislaciones se van evolucionando para especializar la propiedad y mudar de la propiedad a las propiedades. Es a partir de esta lógica que nosotros creemos que la única manera de legislar y de comprender una perspectiva propietaria tan sui generis como el patrimonio cultural, que es invaluable en términos clásicos, que tiene una serie de cargas para su enajenación,
que obliga al propietario a protegerlo, anulando una serie de derechos clásicos, del derecho de propiedad clásico, es a partir de la especialización de la propiedad, reconociendo que la propiedad sobre patrimonio cultural es un estatuto propietario distinto de otros estatutos propietarios. Motivo por el cual nosotros finalmente creemos que ante la evidente multiplicidad de estatutos propietarios existentes, puede sostenerse cumplidamente que el patrimonio cultural configura en sí mismo una forma de propiedad, con estatuto propio, orientado principalmente por la especial situación objetiva que caracteriza el contenido de la relación propietaria. Es decir, que configura una situación propietaria objetiva antes que subjetiva, atenuando en su caso el profundo subjetivismo que caracteriza el derecho de propiedad privada, anteponiendo valores extrapatrimoniales y metaeconómicos a los tradicionales valores individuales, cuya hipertrofia ha desbordado y desnaturalizado el individualismo libertario primigenio de la Revolución Francesa, para convertirlo en un propietarismo desbocado, totalizador y generador de desigualdades. Los múltiples problemas que el derecho de propiedad atraviesa son muchos más profundos que la subjetivización de la propiedad. Evidentemente, el reconocimiento de estatutos propietarios por sí mismo no constituye una solución, como ya lo dice Rodotà, pero marca un paso importante hacia la construcción de un derecho de propiedad con un diseño más inclusivo y más allá del promotor de desigualdades que hoy conocemos. Como Grossi y tantos otros, creemos que la propiedad y el propio derecho son extensión de la ideología dominante de una época. Parafraseando la conocida frase dedicada a Hegel, creemos que cada época se define por el tratamiento que da al derecho de propiedad. Quisimos contribuir con esta investigación a que nuestra época no sea aquella en la cual la civilización gira exclusivamente en torno a la apropiación de los elementos, sino que se esfuerza por conseguir que su dominio se traduzca en el desarrollo integral de la especie, expresado en los frutos de su trabajo, cada vez más lejos del ente y más cerca del ser que Heidegger quería. Muchas gracias. Bien, muchas gracias. A continuación, los miembros del tribunal irán haciendo sus consideraciones y creemos que es más oportuno que al final, cuando terminemos todos, conteste usted a las cuestiones que se planteen. Quien tiene en primer término la palabra la doctora doña Gemma Rubio. Gracias, Sonia. En primer lugar, quería agradecer a la directora de la tesis su invitación. La invitación de la doctora Torreyes a formar parte de este tribunal que me permite visitar la universidad y la ciudad que tanto queremos, que queríamos antes de visitarla por primera vez por la admiración que le profesaba nuestro maestro común, el profesor Marque Bermúdez. También quería felicitar al doctorando y en la medida que corresponde a la directora por la elección del tema, que parte de una hipótesis de trabajo realmente sugerente. Cuesta mucho encontrar temas que no estén absolutamente explorados. En este caso, el punto de partida era realmente estimulante para desarrollar una tesis al respecto. También felicitar al doctorando por su exposición, incluso por la vehemencia que ha mostrado en la exposición que nos ha desarrollado. Y a nivel general también hacer notar que es una tesis que escapa a los planteamientos a los que estamos acostumbrados, a lo mejor en nuestro ámbito de planteamientos de tipo jurídico, estrictamente histórico-jurídico. En este caso hay un planteamiento de carácter sociológico, incluso filosófico, que le da un planteamiento original en el tratamiento de la investigación a desarrollar. Igual, bueno, hay una ambición que es digna de felicitación. A nivel formal, aunque asumo que siempre es un poco impertinente hacer comentarios formales, pero bueno, es lo usual, le recomendaría a lo mejor una cita más cuidada de la doctrina, en cuestiones formales, como decidir si citamos a los autores por su nombre de pila o no los citamos. En la misma página a menudo se cita a un autor con su nombre de pila y a continuación sin su nombre de pila, en la cita de la normativa, a veces entrecomillada, a veces no. Y también en las conclusiones que resultan tal vez excesivamente extensas y poco concluyentes. Esfuerzo, ¿no?, de destilar cuál es el resultado de su investigación
el no incluir a lo mejor doctrina en las conclusiones, porque finalmente es su doctrina la que debe aparecer en las conclusiones, con un esfuerzo a lo mejor de rubricarlas, de sistema, ¿no?, que permita recibir el resultado de su investigación. En cuanto al fondo, también en esa línea ambiciosa con la que se plantea el trabajo, hay la voluntad de desarrollar como una doble tesis, ¿no?, acerca de la propiedad en general y acerca del estatuto del propietario de bienes culturales. Y a veces esa ambición doble hace que quede desequilibrado a lo mejor el objeto principal, que es precisamente el de desarrollar el estatuto del propietario de bienes culturales. En ese sentido, a lo mejor epígrafes como el 352 en la página 302 y siguientes exigirían un mayor desarrollo, admitiendo que hay una parte de derecho administrativo que seguramente no era el objeto de la investigación, pero al analizar los deberes de conservación que competen al propietario, a lo mejor valorar el concepto de la diligencia, que es un concepto que no suele acompañar el ejercicio de las facultades dominicales, pero en este caso sí que se introduce un concepto de diligencia en el ejercicio de las facultades dominicales. ¿Qué ocurre si se incumplen los deberes de custodia? ¿Cuál es la sanción prevista? No hay una alusión. Tampoco hay un marco normativo en esa parte en el que se refiera, ¿no?, deberes de conservación en virtud de la aplicación de tal precepto, de tal otro precepto. A lo mejor a nivel general hubiera convenido integrar el capítulo 3 y el 2, porque el 2 resulta muy descriptivo a nivel de definiciones, a lo mejor estar más al servicio de un desarrollo de contenidos, que es el que se hace en el capítulo 3, ¿no? Un planteamiento de este tipo. Y finalmente, ¿no?, en cuanto a la aproximación de la legislación española, que está plenamente justificada por el esfuerzo que hace usted de trasladarse a España, a desarrollar su tesis, yo entiendo que tiene un fundamento puramente comparatista, ¿no?, o sea, de comparar. En ese caso, si el fundamento de aportar la legislación española es hacer un estudio de derecho comparado, también hubiera convenido a lo mejor integrarlo en el estudio de la institución, de los contenidos, ¿no?, y traer a colación la regulación en este caso, de la ley española. Y no solo ahí, a lo mejor también, ¿no?, cuando usted trata el tema que realmente es interesante de la res de Levicta, en el epígrafe 153, también ahí a lo mejor hacer la introducción acerca de la regulación de la ocupación, del abandono en el derecho español, ¿no? Porque deduzco que en Perú el abandono se aproxima mucho a la prescripción adquisitiva porque tiene que reunir un periodo de 20 años, en el caso de la legislación española no, y además se aplica a inmuebles, en el caso de la legislación española no. Con lo cual también permitiría hacer esa pequeña comparación, aunque fuera nota a pie de página, pero integrada en el estudio porque es una de sus conclusiones, entiendo, fundamentales, ¿no? La de la consideración del abandono y de la subsiguiente ocupación por parte del Estado que permite justificar, amparar su título dominical sobre el bien. En cualquier caso, como le decía inicialmente, le felicito por la elección del tema, por el desarrollo ambicioso que ha hecho, ¿no? Y finalmente estas son consideraciones que usted puede contestar de manera general, pero no necesariamente en el concepto. Muchas gracias. Muy bien, gracias. Tiene la palabra la doctora doña María José Vaquero. Muchas gracias. Pues yo quiero comenzar dando la enhorabuena a Juan Sebastián Velázquez, que yo soy una de las pocas que sé escribir su nombre bien, porque cuando accedió al máster en Derecho Privado Patrimonial yo era la directora del mismo, y soy testigo pues, de su buen hacer, de su dedicación, de su trabajo. Cuántas veces nos hemos encontrado ahí en el despacho de Esther, ¿verdad?, en la puerta, esperando a la directora. Y quiero felicitarle en primer lugar por la exposición oral, que me ha gustado mucho, muy despegada de papel alguno. Bueno, hay un pequeño ordenador que puede fallar, ni siquiera veo papel por si falla el ordenador, ¿verdad? Me ha gustado mucho la exposición oral. Y quiero felicitarle también por la tesis. Yo conozco sus cualidades, por la razón que ha contado, porque he sido directora del máster cuando él se incorporó en el curso 2010-2011. Y entre otras cualidades que yo ya conocía, pero que he visto al leer la tesis, pues se encuentra la riqueza del lenguaje que tiene, ¿no? Es una riqueza probablemente adquirida como consecuencia de su sensibilidad filosófica, histórica, ¿no? Son muchas las lecturas que ha hecho de este tipo.
su pasión, que ha puesto en evidencia también en el discurso, la tesis está llena de pasión, sus múltiples viajes, lo dice en la introducción de la tesis, ¿no? Ha visitado muchísimas bibliotecas. Y hay un trabajo de investigación histórica importante que demuestra en esos anexos, ¿no?, que se incorpora en el escrito que tiene al final. Y es una tesis elaborada en menos de 3 años. Doctorando, como digo, cursó el máster en Derecho Privado Patrimonial en el curso 2010-2011. Es la primera tesis del máster en Derecho Privado Patrimonial y la primera tesis del doctorado en Derecho Privado Patrimonial. Y eso es motivo de mucha alegría para todos los que participamos en el mismo. Para mí es una proeza hacer una tesis en tan poco tiempo, 2 años y pico, realmente. Yo cuando llevaba 2 años y pico por mi tesis tenía más preguntas que respuestas. Había acumulado algunos materiales y para mí es una proeza. Es cierto que la normativa de doctorado nos indica ahora, que el tiempo ideal es de 3 años para la elaboración de una tesis. A mí se me queda corto, sinceramente. Y yo creo que con sus virtudes, innegables virtudes que reflejan el trabajo, yo creo que a lo mejor con algo más de tiempo habría rematado más y un trabajo que es bueno podría haber sido un trabajo buenísimo, ¿no? Pero también es entendible, claro está, que es un trabajo hecho en la distancia, entre viajes, y que no todo el mundo puede estar dedicado 5 años, o 6 años, o 7 años a sus tesis doctorales y que también es entendible la prisa. Por lo tanto, enhorabuena por la exposición y enhorabuena también por la tesis. Es una enhorabuena que hago extensiva a la profesora Torreyes, a quien debo agradecer el placer que me proporciona con su invitación al presenciar la defensa de la primera tesis doctoral de nuestro doctorado. Para mí es difícil hacer una valoración. Hago mías todas las observaciones de la profesora Rubio, ¿no? Es una tesis que podría haberse leído en el Departamento de Historia del Derecho. Podría ser una tesis de Filosofía del Derecho, también en el Departamento de Derecho Privado, porque tiene mucho de propiedad. Quizás desde mi punto de vista veo algo de abuso en la cita filosófica, ¿no? Sobre todo en ciertas partes de la tesis en que se está analizando derecho positivo y ahí a lo mejor tiene un mal encaje, ¿no? Hay otras partes donde se hacen discursos sobre lo que es la propiedad, donde yo creo que vienen más a colación. Yo voy a hacer algunas observaciones de forma, alguna de sistemática y alguna poca de contenido. Yo creo que las observaciones más interesantes sobre lo que es el patrimonio cultural las puede hacer la presidenta del tribunal, que es especialista en la tesis. Y observaciones de forma a mí no me parece impertinente hacerlo. Yo creo que la forma es importante, porque un buen trabajo tiene que reflejarse también en forma. Yo he echado de menos un índice paginado hecho, digamos, al método moderno, ¿no? Con sus puntitos suspensivos, lo que nos permite hacer el tratamiento de texto actual. No llego a entender, y lo veo últimamente mucho en los trabajos, que en los títulos, en los epígrafes, se pongan en mayúsculas las palabras al estilo inglés, ¿no? Si la tesis se escribe en lengua castellana. Y al estilo inglés sería poner en mayúscula la primera letra de las palabras léxicas con significado, ¿no? Y se ponen todas, partículas, artículos. Luego he echado algo de menos el espacio entre párrafos, ¿no? A veces se hace un poco difícil la lectura porque falta ese espacio entre párrafos, que yo creo que son cosas que pues en muy poco tiempo, si en algún momento decide publicar su trabajo, que pueden pues, mejorarlo muchísimo. Cuando enumera leyes, a veces me parece un poco, yo lo he comprobado, que es la forma en que se enumeran o se identifican las leyes en el Perú con su referencia de repertorio. Pero yo muchas veces, porque su tesis me ha interesado de verdad y me ha enganchado, ¿no? Me ha llamado mucho la atención, me tenía que meter en internet a ver de qué año era esa ley, ¿no? Para seguir un poco mejor el hilo. Yo creo que poner el año de la ley puede ser interesante. Y luego creo que hay un cierto abuso también de los artículos a pie de página. Entonces, muchas veces en el discurso del texto se dice, y respecto del artículo 42, y se habla. Y uno tiene que ir a pie de página para ver por lo que dice el artículo 42. Y yo creo que todo lo que hay a pie de página tiene que ser para ampliar, ¿no? Tiene que ser posible leer el texto, ¿no? Y luego ya, para profundizar, uno se va a las notas a pie de página. Y luego cosas, pues eso, de la prisa, ¿no? Porque tenemos poco tiempo para cerrar esta tesis.
esos cuadraditos que aparecen a veces que son marcas de traer los textos, que lo hacemos todos, ¿no? No vamos a copiar aquí una ley, cortamos, pegamos, esas marcas se quitan en muy poquito tiempo. Y luego quizás de forma lo último, me llama a mí la atención muchas veces por qué esas citas o con qué criterio se ponen citas con párrafos, con un menor párrafo, no párrafo, ¿cómo se llama esto? Espaciado, sí, no ha entendido, ¿no? Porque a veces al principio pensé, es cuando es una cita literal, pero luego he visto que no, hay citas literales con el texto, luego hay otras citas que van en esta forma. En cuanto a la sistemática, yo creo que era una tesis muy difícil de sistematizar, ¿no? Porque había muchas cosas en cuestión, estrategias de propiedad, el patrimonio cultural, la historia de Machu Picchu. En mi opinión, su tesis es la historia de Machu Picchu, ¿no? Y el conflicto de propiedad de Machu Picchu, y yo creo que es ahí donde ha dejado el resto. Y luego un poco a modo de excusa, ¿no? Pues nos hace una exposición de lo que es el patrimonio cultural e incluso un análisis del concepto de propiedad, pero que como dice usted mismo al principio, es un análisis muy ideológico, ¿no? Acerca la propiedad como ideología más que como derecho. Y claro, para un profesor de derecho civil que está acostumbrado a ver más derecho positivo que ideología, pues a veces eso cuesta leer. A mí me gusta un poco leer la filosofía, pero yo leí todo de cabo a rabo todo, cada una de las citas. Y como decía la profesora Rubio, pues puede ser enriquecedor la cita, aunque a veces le digo que se caiga un poquito en el abuso. Luego los capítulos segundo y tercero, yo también pienso que hay algo de desajuste, porque se solapan. En el capítulo segundo ya habla de la Ley de Patrimonio Histórico Español, cuenta con parte del contenido, en el capítulo 3 pasa lo mismo, e incluso el capítulo 3 se solapa con el propio capítulo 3, hay varios sitios donde se habla de las obligaciones de conservación, etcétera, etcétera. Está ahí todo y faltaba un poquito de orden, a lo mejor un poquito de tiempo para acabar de rematar. En relación con el contenido sobre alguna cosa, alguna pequeña observación, a mí me ha llamado muchísimo la atención, y claro, el derecho peruano y el derecho español tienen raíces comunes, pero no son sistemas jurídicos idénticos. El asunto de que la usurpación no puede ser invocada por el Estado, además está prohibido por la Constitución, me llama la atención, pues en nuestra ley de patrimonio de las administraciones públicas se establece sin problema como modo de adquisición del dominio para las propias administraciones la usurpación. Entonces quizás coincido con la profesora Rubio, ¿no? Haber un poco profundizado en ese tema, que además a mí me ha llamado mucho la atención, y este fin de semana me había propuesto estudiar algo de derecho peruano y profundizar, aunque no he tenido la posibilidad. En cuanto al contenido, también una cosa, hay un análisis muy crítico sobre la inconstitucionalidad de dos normas, ¿no? La Ley 29.164 de promoción del desarrollo sostenible de servicios turísticos en los bienes inmuebles integrantes del patrimonio cultural de la nación, ¿verdad? Nos habla de que hay un atentado contra lo que sería la igualdad constitucional, contra la libertad de empresa. Y luego la Ley 29.167, que contempla un procedimiento especial y transitorio para las licencias de edificación, ampliación o remodelación de establecimientos de hospedaje, ¿no? Cuando nos habla de una actitud fuerte, un chantaje a las instituciones encargadas de... ahí me ha faltado, me digo porque yo por afecto personal de esta tesis pues fuera en línea. Entonces me ha faltado algo que yo encontré en internet, no sé si la conocía o no la conocía. Hay un fallo del pleno jurisdiccional del Tribunal Constitucional del Perú sobre esas dos leyes, ¿no? Entonces a lo mejor habría sido interesante traer aquí el punto de vista del propio Tribunal Constitucional, porque muchas veces nuestro trabajo se enriquece no solo con nuestros argumentos, sino con los argumentos de los demás, aunque sea para debatirlos, ¿no? Y no sé si usted, ahí no llego a entender del todo, ve la explotación turística del patrimonio cultural como un mal en sí mismo o solo ciertos excesos, no lo sé. Yo creo que es muy difícil separar patrimonio cultural de mercantilización porque todo acaba mercantilizándose, ¿no? Y porque el sostenimiento, la conservación del patrimonio cultural precisa de unos ingresos que solo pueden venir del turismo, ¿no? Y el que los posibles concesionarios pues sean personas con capacidad económica para construir hoteles de 4 estrellas o restaurantes de 4 tenedores en un sitio turístico tan importante, a mí no me parece excesivo. La legislación española de concesiones, lo primero que dice es que para poder concurrir
uno tiene que demostrar que tiene la capacidad económica para el objetivo definido o perseguido, que puede ser cualquiera, ¿no? Es turismo. Entonces no sé si eso sí usted ve un mal en sí mismo, la explotación turística, o solo algunos excesos que apunta en la tesis. Y finalmente, y ahí es otro tema donde he estado pensando, no sabía si la acababa de entender, hay un asunto que es el de el sesgo identificativo del patrimonio cultural, ¿no? El patrimonio cultural se acaba identificando muchas veces con una comunidad concreta, ¿no? Lo hace la propia ley de patrimonio histórico español al principio, la contribución española, ¿no? Las leyes autonómicas cada vez más. Las leyes autonómicas, por ejemplo, dice la ley del patrimonio cultural aragonés, se define el patrimonio cultural como el conjunto de elementos naturales o culturales, materiales e inmateriales, tanto heredados del pasado como creados en el presente, en el que se reconocen las señas de identidad de los aragoneses, y así sucesivamente las distintas leyes autonómicas. Cada vez hay más todo identitario, ¿no? Se identifica una comunidad con su patrimonio cultural. A mí esto un poco me sobrepasa, ¿no? Yo creo un poco en la globalización de la cultura. Yo creo que el patrimonio cultural debe ser accesible a todos, que a lo mejor puede ser peligrosa esa identificación, que no sé si usted comparte. Al principio de la tesis me ha parecido que sí, luego no lo sé. En fin, que a mí me parece que yo cuando veo el acueducto de Segovia me parece que es una obra maravillosa, ¿no? Él la identifico con los romanos, pero la identifico como patrimonio español, y lo mismo me pasa cuando veo la Alhambra, etcétera, etcétera, etcétera. Es muy difícil separarse del mercantilismo, y lo de que sean bienes invaluables, al final todo se puede evaluar. Hay una nueva rama del conocimiento que se llama economía del arte, que se dedica a estudiar la valoración de los bienes del patrimonio cultural. Entonces es relativo, ¿no? Esa imposibilidad de valorar los bienes. En fin, que reitero lo que he dicho, que me parece que con el poco tiempo que he podido dedicar a esta tesis, el resultado, pues para mí es una proeza, especialmente lo que es la parte histórica, que a mí es lo que me ha gustado, la parte del Machu Picchu, el conflicto, las familias Zabaleta, que a mí me ha enganchado muchísimo ese conflicto, y que para mí es una gran satisfacción estar aquí en su tesis, por el aprecio personal que le tengo, por lo que significa para el máster, y reitero mi enhorabuena a usted y a su directora, la profesora Torres. Muchas gracias. Tiene la palabra el doctor José Antonio Martín Pérez. Muchas gracias. Bueno, también quiero comenzar mostrando mi satisfacción por formar parte de esta comisión, de esta